Buenas chicos, ¿cómo estamos? Bueno, pues vamos a seguir con el maravilloso mundo de las funciones, ¿vale? Una función, expliqué en el vídeo anterior, que tenía tres formas. Tenía tres formas de expresarse, con una tabla, con una gráfica o con una expresión algebraica, ¿vale? Pero una función en sí misma, f, es una relación entre dos magnitudes, entre dos conjuntos. O sea, una función cambia números reales en números reales, ¿vale? Cambia valores de la x, de la variable independiente, en esa transformación de la x por la función, o sea, en una y, de la variable dependiente. Por eso la expresión algebraica se escribía y igual a f de x. ¿Verdad que sí? Entonces, por ejemplo, el 1 lo puede mandar al 3. El 2 lo puede mandar al 7. Y el menos 5, pues por ejemplo, lo puede mandar al menos 21. ¿Vale? Va cambiando valores de un conjunto a otro, entre números reales. Pueden ser fracciones, pueden ser cualquier tipo de número. ¿Vale? Entonces, esa función sería 4x menos 1. ¿Veis? 4 por 1, 3. F de 1 lo mandaría al 3. F de 2 lo manda al 7. ¿Veis la notación? F de x, f de un valor de la variable independiente, lo manda a un valor de la variable dependiente, de la y. Esta notación es importante. Y f de menos 5, pues por ejemplo, lo manda al menos 21. Y así con todo lo que queramos. Luego se puede expresar en forma de tabla y en forma de gráfica, aparte de la expresión algebraica. Por ejemplo, el 1 lo mandaría al 3, pues dibujamos 1, 3. El 2 lo manda al 7, pues dibujamos 2, 7. ¿Vale? Es importante esta notación y ser consciente de ella. Y saber que la función cambia valores reales por valores reales. ¿Ok? Ahora vamos a las dos características más importantes de una función, sobre todo la primera. Vamos con el dominio. El dominio es la característica más importante de una función, la primera que hay que calcular y la que hay que ser perfectamente consciente de ella, porque si no, no vamos a ningún sitio. Entonces, el dominio es, definición, el conjunto de valores de la variable independiente de la x que puede tomar la función. ¿Vale? O sea, el dominio de los valores que puede coger la función. De la x. Importante. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos encontrar con cualquiera de las tres formas de función. Si sencillamente nos encontramos una tabla que nos manda el 1 al 8, el 2 al 5 y el 6 al pi. ¿Vale? ¿Cuál sería el dominio de la función? Dominio se nota así. Dominio de f o dominio de f de x. El conjunto de los valores independientes, los únicos que conocemos de la función. Serían simplemente los números 1, 2 y 6. ¿Vale? La cosa es muy tonta, pero es un ejemplo muy sencillo y quizás el menos útil de todos. Pero si nos encontramos en forma de tabla, son los valores que nos den de la tabla. Ya sean 3, ya sean 300. Solamente los valores de la tabla. Muy bien, ¿vale? Otra película bien distinta es cuando lo tenemos la función en forma de gráfica, ¿vale? Fijaros en esta gráfica. Los ejes están en negro y el dibujo de la función, o sea, la función sería lo verde, ¿ok? ¿Dónde hay dominio? Bueno, pues habrá dominio en los valores en los que haya x. Es decir, los valores dibujados en los que haya x, ¿no? Entonces, la x, si nos recordamos, es el eje horizontal, ¿vale? El eje de abscisa. Tenemos que leer la función como está dibujada, pero en horizontal. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí, fijaros que la función empezaría en el menos 5, leyendo en horizontal. Del menos 5 hasta el 0 hay dominio, pero sin el menos 5 y sin el 0. Entonces,
ponemos dominio f de x desde el 5 abierto hasta el 0 abierto. Luego continúa por arriba, pero el 0 arriba tampoco está cogido, pues no hay que ponerlo en el dominio. Estaría desde 0 hasta 3, ¿no? Pues unión, o ponemos i, de 0 hasta 3. Y luego está dibujado desde el 4. El 4 también está dibujado, insisto, si lo leemos en horizontal, y luego continúa hacia arriba, se pierden los ejes, ¿vale? Pues como se entiende que se pierden los ejes, pues también estaría desde el 4, este sí, cogido, cerrado, hasta más infinito, ¿vale? Si la función está a trozo, el dominio está a trozo. Hay que leer la función de izquierda a derecha, no de arriba a abajo, ¿vale? El dominio son los valores de la x. Aquí tenemos otra. Fijaros en esta. Viene por atrás, se entiende que no empieza ahí, o no está marcado el eje, o viene desde detrás del eje, y la curva continúa siempre. Parece que nunca falla, ¿no? Como aquí es que sí había saltos y había fallos de puntos. El dominio de esa función son todos los números reales. Todo R. Esta de aquí está dibujada siempre. Si leemos de izquierda a derecha, no. Aquí sube para arriba y el 0 no lo va a coger nunca. Aquí el 0 parece que viene desde abajo y tampoco lo ha cogido nunca, ¿verdad que sí? En toda la recta, en toda la variable de la x, hay función, excepto en el 0. En el 0 no hay ningún punto de la x que tenga valor en la y. Entonces, el dominio de esa función sería todo r menos el 0. O también se puede haber puesto desde menos infinito hasta 0 y de 0 hasta más infinito, pero mucho más corto y mucho más elegante poner ese. ¿Vale? Insisto, en una función, cuando la tenemos delante, cuando tenemos la curva y la gráfica, hay que leer en qué puntos de la x hay dominio. ¿Vale? Y ahora vamos con la expresión algebraica, que va a ser la más útil y la más repetida a lo largo de los años. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la función x cuadrado menos 1, ¿cuál sería el dominio? ¿A todos los números reales de este mundo se le puede hacer su cuadrado y restarle 1? Sí. Esta ecuación nunca va a fallar. Se va a poder calcular para todos los números reales. El dominio es todo R. ¿Vale? Supongamos que ahora tenemos esta de aquí. ¿Todos los números reales tienen inverso? ¿Todos los números reales podemos coger el 1 y dividirlo entre ese número? No, hay un número que no se puede dividir. El cerito. Aquí le podemos meter el número que nos dé la gana excepto el 0. El 0 falla para la función. Pues entonces, el dominio es todo R excepto el 0. ¿Y si hubiese estado así? Si hemos tenido una fracción algebraica. 3x menos 1 partido x menos 2. ¿Cuál es el único número real que falla al metérselo tanto arriba como abajo? Arriba nos da igual, porque le podemos meter lo que queramos. Pero abajo falla un 2, ¿verdad que sí? Pues el dominio de esa función es todo R excepto donde falla. En el 2. Una más. Tenemos la función raíz cuadrada de x. ¿A todos los números reales se les puede hacer la raíz cuadrada? ¿Se le puede hacer al 8? Sí, es un número racional. ¿Se le puede hacer al 100? Sale 10. ¿Se le puede hacer al 0? Sale 0. ¿Pero se le puede hacer a menos 2? ¿Se le puede hacer a menos 20? ¿O a menos 36? No. ¿Dónde sí hay dominio y dónde fallaría esta función? Fallan los números negativos, en los exclusivamente negativos. El 0 sí se le puede meter, ¿no? Entonces el dominio sería desde 0 hasta más infinito. Todos los números positivos están en el dominio de esta función. Son números que se le puede dar a la variable independiente. ¿Vale? Entonces, o donde falle, o donde no se pueda, hay que ser consciente, y el dominio son todos los demás. Todos los números que valen para que la función exista. ¿Ok?
Pues vamos a acabar con la imagen. La imagen es la hermana del dominio, ¿vale? Es menos importante que el dominio, pero también vamos a intentar calcularla. Entonces, la imagen son el conjunto de valores de la variable dependiente de la y que puede tomar la función. El dominio era el conjunto de los valores de la x y la imagen es el conjunto de los valores de la y. Así de sencillo. Entonces, fijaros. Si tenemos aquí en forma de tabla, una tabla parecida a la que he puesto antes, el dominio, dejamos claro que eran los que se podían tomar de la x, ¿verdad que sí? Pues la imagen, se nota así, imagen de f de x, son los que se pueden tomar de la y. Pues aquí nos han dado el menos 1, el 8 y el pi, y ahí se queda la imagen. Forma de tabla, tirado. Tirado y, como he dicho antes, muy poco útil. En forma de gráfica. En forma de gráfica, nosotros para calcular el dominio leíamos en horizontal. Pues para calcular la imagen vamos a leer en vertical. ¿Vale? ¿Dónde hay función si leemos la función, si leemos el dibujo de abajo hacia arriba? Ya no tenemos que leerlo así como hacíamos el dominio, tenemos que leerlo así. Parece que por debajo del menos 2 no hay función, ¿no? Por encima del menos 2 hay función aquí y aquí, fijaros que incluso se solapa y sigue para arriba. ¿Dónde estaría la imagen de esta función? El menos 2 no estaría cogido porque para eso está abierto. Desde menos 2 hasta más infinito. ¿Sí? Hay función en todo ese conjunto. Hacia abajo no hay función. Esta de aquí. Una parábola que tiene el vértice aquí en el 2. ¿Dónde había función si atendemos a la imagen? Pues la imagen de f de x sería desde el 2, este sí cogido, hasta más infinito. Si la parábola estuviese al revés, por ejemplo así, pues sería desde menos infinito hasta 2. Porque ya no habría función por encima del 2. Igual que la que he puesto, no hay función por debajo del 2. Pero en el 2 sí. Y esto de aquí. Estos son los ejes. Y la función es una recta horizontal, que puede ser función, que pasa por el menos 2. ¿Cuál sería la imagen de la función? Pues tan sencillo como ver en los valores de la y donde hay función. Solamente hay función en un valor de la y, en este. Aunque esté repetida infinitas veces, pero solamente hay función en este. Pues entonces la imagen es el número solo menos 2. ¿Vale? Resumiendo, la imagen hay que calcularla o hay que leerla en la gráfica al revés que el dominio. El dominio la leemos en horizontal, donde hay dibujo en horizontal, y la imagen es donde hay dibujo en vertical. ¿Vale? Las imágenes, para acabar, las imágenes en expresiones algebraicas no las vamos a dar porque para eso habría que dibujar en la mayoría de las funciones, ¿vale? Así que por ahora nos olvidamos de imágenes cuando lo tengamos en la expresión algebraica. Solamente calculamos imagen en gráfica y en tabla, pero dominio, mucho más importante, en gráfica, en tabla y en expresión algebraica. ¿Vale? Nos vemos. Adiós.